Buenas noches, compañeros. Vayan poniendo, por favor, sus datos, nombres, apellidos en el chat de esta sesión de nuestra materia de Derecho Constitucional 1, el día de hoy, jueves 26 de agosto, compañeros. No se olviden poner sus datos, compañeros, para fines consiguientes de la asistencia. En unos minutos más comenzamos, mientras va ingresando todo el resto de nuestros compañeros que conforman parte de nuestra clase de Derecho Constitucional 1. Mientras tanto, vayan buscando en nuestro texto dossier. Creo que hemos terminado de ver lo que es el Derecho Constitucional inglés y estábamos ingresando a ver lo que es el Derecho Constitucional norteamericano y la influencia que tiene además el Derecho Constitucional norteamericano de lo que ha sido el Derecho Constitucional inglés. Así que nos remitimos, por favor, compañeros, a esas páginas. Comenzamos en unos minutos más.
Bueno, compañeros, hemos esperado unos minutos más a todos los que pudiesen ingresar a nuestra clase. Estamos viendo en pantalla para que ustedes nada más se puedan ubicar lo que es eh, el, acá en nuestro texto de Misaki. Estamos dando continuidad, obviamente, a lo que hemos ido viendo y muy interesante, lo que es el derecho constitucional inglés. Y actualmente vamos a dar continuidad, y acá tenemos de manera correlativa o a continuación, no sé cómo quieren verlo, esta parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Comenzamos entonces viendo lo que es el derecho constitucional. Aquí creo que tenía un momento. Tenía creo también un video, estoy viendo lo que es el derecho constitucional norteamericano. También tengo por acá, a ver, las enmiendas que se las voy a mostrar conforme vayamos avanzando, hasta el momento obviamente que lleguemos específicamente a ver lo que es la Constitución Política Norteamericana. Déjenme un momento, por favor. Sé que tenía por acá. ¿Dónde está? ¿Alguna duda, compañeros, mientras tanto, sobre el tema? ¿Alguna duda que ustedes tengan sobre alguna situación también con la universidad? Adelantándoles, vayan, vayan diciéndome, compañeros, o no sé, pueden irnos preguntando y haciendo las consultas. Mientras tanto, les comento que no les he compartido un mensaje que seguramente algún otro docente ya se los ha enviado a los grupos respecto a lo que son esta situación. No sabía yo de que nos dice, ¿no? El cronograma académico, las inscripciones para este periódico académico 2021 serán hasta el día sábado 28 de agosto de manera impostergable, nos dice. No sabía que hasta esta fecha podían seguirse inscribiendo compañeros, pero ya saben, vamos regularizando entonces también estos aspectos con la universidad. Y creo que en esta materia también tenemos gente que está inscrita en lo que es en nuestros seminarios. No sé si el día de hoy tenemos curso, no lo he podido revisar. Sin embargo, los que están inmersos en esta clase o en estos temas de derecho constitucional, yo les pediría que puedan ir bueno, salir de la clase si desean para poder dar continuidad a eso, ¿no? Y si es que nos toca el día de hoy, obviamente, compañeros. No recuerdo muy bien qué fechas se iban a cumplir este curso. Entonces, todos los que tengan eso, hayan pagado por el curso, pueden poner sus datos y, bueno, salir de la clase como hemos acordado. Mientras tanto, para todo el resto, compañeros, de igual forma sigue pendiente, sigue latente la inscripción. Traten de poder tal vez ingresar, ya, lo ideal sería desde un inicio, pero sin embargo, dar continuidad desde el momento en el que están. No sé si les están dando materiales, no sé si están viendo algunas o existiendo algunas dudas esos temas que se están tratando en este curso que nos está dando la universidad, nuestra universidad, respecto a temas de derecho constitucional. Ustedes me dirán, compañeros. Sin embargo, vayan por favor inscribiéndose, den continuidad. A los que no se han inscrito, ya saben que son 5 puntos que están comprometidos ahí en esta clase en Derecho Constitucional 1. Bueno, déjenme, está por acá.
momento. Ya tenemos acá en pantalla, listo. Ya encontré las enmiendas y ahora sí, compañeros, comenzamos totalmente con nuestro curso. Van a disculpar la tardanza en seguir buscando, se me ha perdido ese libro digital. Hablamos del derecho constitucional norteamericano, que desde todo tipo de vista, compañeros, nosotros tenemos que asumir de que ha tenido una influencia del mismo derecho constitucional inglés al ser una colonia. Y estamos hablando de una colonia, compañeros, la misma situación que nosotros hemos atravesado con Europa. Norteamérica, lo que actualmente nosotros conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido una colonia inglesa, obviamente de la corona inglesa. Que de la misma forma que llegó Colón a nuestro país, exploradores de la colonia inglesa obviamente se han hecho presentes dentro de esas exploraciones. Obviamente están poniendo subtítulos, ¿no? Cuidado, me digan, está dando continuidad a lo que es el derecho constitucional inglés. No, compañeros. Siguiente subtítulo, entonces hablamos del constitucionalismo norteamericano, constitucionalismo de este país que ha venido a ser influenciado de manera tal que le han dado las armas los mismos ingleses para que exista una revolución frente a la opresión que existía de una colonia inglesa, que nacía de la corona inglesa y que había sido evolucionada a través de esas exploraciones o exploradores a los cuales se les otorgaban unas cartas con las facultades, inclusive de poderse adjudicar las tierras que ellos fueran a ocupar. Todo esto que se les daba a nombre de la corona. Hay algún compañero de otro curso, me refería, el querido licenciado, doctor, existía entonces en ese tiempo, tal vez podemos equiparar esta historia a esa película, y siempre con películas no me acuerdo cómo se llamaba, esta con Corazón Valiente, no sé qué se llamaba, que habla también de una colonia inglesa en Escocia, donde directamente iban estas personas a quienes se les otorgaba esas cartas que a nombre de la corona pudiesen adjudicarse territorios específicos, que de manera arbitraria, obviamente, en países extranjeros, ellos, con esa atribución de colonización, hubiesen ingresado al mismo. Hablamos de un territorio extranjero. Espacios de tierra que eran ocupados a nombre de esa corona, a nombre de la corona inglesa, obviamente. Lo mismo que ha sucedido en nuestro país. Los norteamericanos no se victimizan al haber sido oprimidos o haber sido parte de una colonia de la corona inglesa. De la misma forma que ellos han sido una colonia, ellos también han invadido territorios indígenas, de quienes tal vez nosotros vemos como indios, los apaches, una cultura distinta, que ahora y de cierta manera rememora
ese mismo país y trata de retribuir el daño que ha ocasionado a esos indígenas originarios en ese país. Pero que sin embargo no se victimiza de estos antepasados, de estas situaciones pasadas, o crea un resentimiento con la corona inglesa de lo que hubiese sucedido en ese momento. Situación que en Latinoamérica, acá en nuestro país, no nos deja evolucionar, que tenemos que vengarnos con estatuas. Y no estamos viendo tanto hacia la historia, obviamente, compañeros, sino a lo que ha sido esta evolución del derecho constitucional norteamericano. Mas, sin embargo, estamos viendo un parámetro que hasta podríamos utilizar de un ejemplo de un país tan grande que de cierta manera causa admiración para algunos, reproche y odio para otros, pero que de cierta manera ha evolucionado y nos va a demostrar de que el vivir en el pasado no nos va a dejar evolucionar. Y en base a esa situación nos demuestra que pueden avanzar sin mirar a un costado, recordando situaciones que hubiesen ocurrido o que de cierta manera deberían vivir en los corazones de toda esa sociedad con un resentimiento, ¿no? A partir de esa ocupación de esas tierras, compañeros, por parte de estas personas cuyas facultades eran entregadas por la corona inglesa, se hizo popular la idea del contrato social. Contrato social que de cierta manera va a venir a enlazar a una redacción de un documento por escrito que al final va a venir a organizar a los Estados Unidos de Norteamérica, o en ese momento a los Estados Unidos. Podemos hablar de la inmigración inglesa, disidentes religiosos de una iglesia anglicana que en 1620 habían estado arribando ya, o que se embarcaron obviamente hacia América, arribando entonces al famoso Mayflower, la flor de mayo, para evitar una persecución de la cual estos religiosos eran sujetos, viniendo a fundar la colonia de Virginia, tratando de fijar un pacto social fundado en una igualdad, fundado en un acuerdo, un fundamento de esa vida política en ese momento. Hablamos de antecedentes históricos a partir de 1620, donde si bien Norteamérica seguía siendo una colonia inglesa, ya vemos algunos aspectos que nacen del derecho constitucional inglés, que vienen a transformarse en lo que es este derecho constitucional norteamericano. Vamos anotando entonces 1763, o nos estamos abocando a hitos tal vez que no solo los autores nos mencionan, hitos en el constitucionalismo inglés que nos van a ayudar a entender mejor de esta evolución directamente sobre puntos principales. Porque si nos vamos a poner a estudiar lo que es el derecho constitucional inglés, norteamericano, perdón, ya desde un inicio hasta un final no vamos a abarcar todo lo que deberíamos ver o los puntos esenciales que deberíamos ver dentro de nuestra materia. Nos vamos al año 1763, 1773 y 63, sobre, obviamente, donde existe un conflicto en una metrópoli, entre la metrópoli más bien y las colonias, respecto a una decisión que hubiese asumido ese rey Jorge III,
que va a iniciar una revolución en Norteamérica, que yo espero que en el colegio ya hubiesen hablado de este tema y además espero que ustedes hayan visto tal vez, no sé, dentro de alguna película, que de cierta manera o un documental que nos viene a ayudar a entender mejor de estos aspectos de la historia del constitucionalismo norteamericano, que va a venir a lapidar también un abuso. Y nacen estas revoluciones siempre de algo, de una decisión arbitraria de alguien. Nacen estas revoluciones de los abusos que un gobernante pudiese tener con el pueblo. Decisión de esta persona, a quien se lo denominaba Rey Jorge III, de subir los impuestos al té. Imagínense, algo que tal vez nosotros no creíamos que pudiese suceder, sobre un impuesto que hasta algunos tal vez lo tachaban de innecesario o a fin de cuentas de un producto que, si bien en ese momento causaba mucho deseo a esa corona inglesa, el hecho de subirles esos impuestos a fin de poder financiar una guerra con Francia, va a provocar que estos colonos reclamen una representación política en el Parlamento inglés, obviamente, y que vengan a rechazar esa decisión arbitraria, que obviamente lo veían como arbitrario, algo que de forma obligatoria tendrían que cumplir y que iban en contra de los intereses económicos propios que tenían ellos, en muestra de un rechazo sobre esa situación que ha sido determinada por este señor Rey Jorge III. Todos tiran al mar el té en el puerto de Boston. Momento en el que Adam Samuels, nos dice un escritor del tema norteamericano, viene a instaurar una frase muy relevante o que ha tomado sentido en ese momento y que decía que no hay impuestos sin representación. Representación que ellos reclamaban al Parlamento inglés y que en ese momento no tenían. Esos colonos han convocado a un congreso de representantes de esas colonias inglesas que existían en ese país, en ese suelo americano, norteamericano, que llegan a reunirse en Virginia ya en fecha 4 de julio de 1776, el famoso 4 de julio, y vienen a suscribir un acta de independencia. Obviamente, desde la mano de esta revolución hubo una guerra, una forma de demostrar independencia, de la cual viene a suscribirse un acta de declaración de independencia que les va a reconocer el derecho de poder rebelarse, el derecho además de poderse gobernar. Documento que obviamente va a venir a determinar esos aspectos y que además va a venir a declarar una independencia de un país que va a ser denominado Estados Unidos de América. Esa constitución que le va a dar atribuciones de poderse gobernar, de políticamente de determinar un establecimiento total de una norma que rige en un país. Y que obviamente al tener el conflicto en ese momento con el país francés, es este país que viene a apoyar esa independencia. Todos nosotros ya conocemos históricamente que
esa Estatua de la Libertad es un regalo del país de Francia en Norteamérica. Un símbolo de libertad de todas esas personas que obviamente, si bien no son nativos originarios de ese país, llegaban con una esperanza, y es esa que da la bienvenida supuesta a cada una de esas personas que, obviamente mediante los barcos, desembarcaban en ese país. Se desarrolla esa guerra de la independencia que de cierta manera, como nos venía refiriendo, ya en 1787 al ser apoyada por Francia, ya en Filadelfia, en Estados Unidos, se habla de una Independence Hall de 2 estados, donde Rhode Island nos dice no habría participado, y donde de cierta manera van a venir a determinar y suscribir una constitución. Una constitución que de cierta manera tenemos que entenderla, que va a venir a buscar una unión. De unir todos esos estados en uno solo. Que le va a dar una organización política a ese estado. Y que van a surgir muchas personas representativas dentro del mismo. Algunos de todos los que vinieron a ver y determinar y tratar de realizar las gestiones dentro de esa constitución a fin de establecer dentro de Estados Unidos una organización política. Habían personas y que son denominadas constituyentes porque vienen a constituir algo. Y nos habla la historia y nos hablan los autores de Alexander Hamilton, John Way y James Madison, quienes eran federalistas, hablaban de un Estado federal y que de cierta manera debería existir un gobierno central, un gobierno en el cual se centre todo el poder. Mas, sin embargo, existían por el otro lado algunos otros que planteaban la monarquía constitucional, algo tal vez similar a lo que tenía el mismo país de Inglaterra. Este señor Jefferson viene a proponer una república en el cual viene a denominarse el presidencialismo y que se viene a determinar a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que ya todos conocemos, a quien se lo va a determinar como jefe de Estado, jefe de gobierno, y que obviamente tendría que ser elegido periódicamente por el pueblo. Ya se van estableciendo algunos aspectos que nosotros entendemos que tienen que estar inmersos en una constitución. La participación del pueblo y la sana crítica de poder elegir de manera periódica un nuevo gobernante. Se habla dentro de Estados Unidos de 3 poderes o 3 órganos de poder que igual que en el resto de los países tenemos que entenderlos como separados e independientes, que se deben tal vez una obligación de coordinación entre estos poderes, y nos hablan de un Congreso, el cual nosotros entendemos como un legislativo dentro del derecho constitucional norteamericano. Hablamos de un Congreso que de cierta manera va a tener que estar estructurado mediante 2 cámaras, como las que nosotros conocemos, una Cámara de Senado y una Cámara de Representantes. El de Senado, que representa netamente los intereses del Estado, y la Cámara de Representantes, que viene a ser organizada y originada además en base a los criterios poblacionales que puede existir en ese Estado. Hablamos de un poder ejecutivo
que de cierta manera va a estar relacionado e indilgado al presidente. Ese presidente que va a tener la calidad de jefe de Estado, que va a venir a gobernar, pero que no va a gobernar solo porque va a tener un consejo de ministros o un gabinete. Tal vez relacionándolo un poco con nuestra realidad, con nuestro tipo de gobierno, nosotros compañeros tenemos, tal vez su Congreso habla de un legislativo, de una Cámara de Senadores, una Cámara de Representantes, en nuestro caso, senadores y diputados. Hablamos de un presidente que está bajo el cargo de un poder ejecutivo. Se habla de ministros que sí pertenecen al poder ejecutivo y un órgano judicial que va a venir a constituir la Corte Suprema. Hablamos judicial. Esta Corte Suprema que de cierta manera tenemos que entender y desde siempre va a tener esa actuación de interpretación sobre la norma. Ya el autor Charles Evans Hughes nos refería dentro de ese derecho constitucional inglés que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Una Corte Suprema que viene a interpretar la norma y que nos va a venir a referir la forma en la cual nosotros tenemos que entenderla además. Que en nuestra realidad social de cierta forma también nos ayuda a interpretar la Constitución, nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Constitucional Plurinacional, que nos da los parámetros de interpretación de la Constitución, y debemos entender además como un aspecto principal, otro de los aspectos esenciales que tiene el constitucionalismo norteamericano, aquí esta Constitución desde siempre tiene una influencia dentro del contexto internacional. Para que todo el resto de los países puedan llegar a adoptar una Constitución escrita. De una estructura de Estado federal, una forma de gobierno presidencialista, porque tiene un presidente, y hablamos de un federalismo, y que todos los estados que conforman este país vienen a adoptarla. Al mismo tiempo, dentro de esta influencia del constitucionalismo norteamericano, tenemos que ver lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de estos Estados Unidos de Norteamérica, que se entiende es inspirada por los principales órganos de control constitucional en el mundo entero. Esa influencia del constitucionalismo norteamericano que toma mayor relevancia y que actualmente nosotros la aplicamos y venimos a comparar además en cuanto a legislación comparada ciertos aspectos necesarios que puedan ayudarnos a entender mejor en nuestra realidad social obviamente todos los aspectos que puedan nacer de la jurisprudencia, que puedan equipararse además y que no deberían diferenciar en lo mínimo. Que ya nosotros tenemos algo tal vez distinto a otros países, que aquí en nuestro país sea normal el tener que asumir como un derecho humano una reelección indefinida, y que una entidad internacional a la cual nosotros pertenezcamos nos diga no, no se puede asimilar como un derecho humano. Y ahí ya marcó una jurisprudencia, algunos aspectos distintos a lo que un ente internacional nos está refiriendo. Nuestro país no puede quedar inmiscuido de estas situaciones que si bien sin necesidad de tener
que consultar a un tribunal constitucional ya asimilan como algo que no debe suceder. Y nos habla de una jurisprudencia inspiradora de los principales órganos de control constitucional en el mundo entero. ¿Por qué en un país tan poderoso como Estados Unidos no se hizo esa consulta con anterioridad? Porque ya asumen que no debería ser así. O tal vez estamos hablando en un supuesto caso muy hipotético, tal vez hasta utópico. Pero hay la importancia, además, de este constitucionalismo norteamericano que ha nacido igual que el nuestro, de una revolución. Está ingresando el compañero Aldrin, justo finalizando nuestra primera sesión, porque ya se nos está acabando el tiempo, compañeros, con la finalidad de que no se corte justo en el momento exacto donde estamos tomando vuelo ya, y está más interesante la clase, se nos corte de repente, como ya nos ha pasado creo con este grupo algunas veces. Entonces, por favor, les voy a mandar el link nuevamente, les pido vuelvan a conectarse, por favor. Aldrin, compañero, en la siguiente sesión pone sus datos, por favor, ¿ya? Así que lo cortamos ahora, les mando el link.